Ok. Buenas tardes, hermanos, hermanitos que nos ven a la distancia. Bienvenida a la iglesia. Pues estamos nuevamente reunidos hoy en este día para continuar con nuestro estudio, la escuela dominical, que es el libro de Eclesiastés. El tema es Introducción a la Biblia. Recordemos que estamos haciendo un análisis profundo de cada libro con la finalidad de que pues cada uno de nosotros podamos entender más a detalle lo que cada libro nos dice, cada libro de la Biblia, ¿verdad? Entonces hoy estamos ya en la lección 23, que es el libro de Eclesiastés, en la parte que corresponde a los libros poéticos o sapienciales, hermanos. Entonces vamos a hacer una oración para dejar este tiempo en las manos de nuestro Dios. Bendito Señor, le agradecemos por su amor, por su misericordia, Señor. Permita, Señor, que este estudio que estamos dando, Señor, sea de grande edificación para su iglesia, Señor. Señor, que cada uno de los que escuchemos este resumen de su bendita palabra de este libro sea fortalecido, aún los que estén a la distancia, Señor. Se lo agradecemos todo en el bendito nombre de Cristo. Amén. Gracias a Dios. Bueno, mis hermanos, entonces dijimos que estamos viendo un panorama de cada libro, en donde estamos abordando pues diferentes aspectos, como quién es el escritor humano de cada libro, como la fecha probable en que se escribió, el género literario del libro en cuestión, el propósito del libro, porque cada uno de los libros fueron escritos con un propósito específico, y estamos viendo una estructura medular de cada uno de ellos. Y también haremos una extracción de cada una de las doctrinas que predominan en cada uno de los libros y algunos retos de interpretación de cada uno de ellos. Todo esto, dijimos, mis hermanos, con el fin de entender a profundidad cada libro de la Biblia. Bueno, entrando ya de lleno, entraremos diciendo que, como ya también lo dije, estamos en la sección de los libros poéticos o de sabiduría. El libro de Eclesiastés es el cuarto libro. Empezamos con Job, con los Salmos, Proverbios, y hoy estamos con el libro de Eclesiastés. Contienen una enseñanza teológica sobre Dios, cada uno de ellos. Este libro es un documento que dentro de la teología es de los más antiguos y más importantes para la filosofía humana, ya que contiene mucha filosofía que nos puede ayudar inclusive en nuestra vida secular. Y este libro, mis hermanos, inicia con esta reflexión. Vayamos a el libro de Eclesiastés, capítulo 1. Vamos a leer, para que empecemos y entremos en materia, los dos primeros versículos. Si los tenemos ahí en la pantalla. Palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Versículo 2. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Así que con esto entramos de lleno ya al libro. Dice el documento, todo es vanidad. Eclesiastés es un libro que en el lenguaje hebreo se traduce como el predicador. Por eso dice al inicio, palabras del predicador. Así inició la lectura, ¿verdad?
o aquel que dirige una asamblea o una congregación. Ahí lo estamos viendo también reflejado en una de las diapositivas, ¿verdad? Y viene del término eclesia, que en español significa iglesia. Este libro nos habla de un predicador que a través de un mensaje convoca a una congregación, principalmente para compartirles principios sabios que nos puedan ayudar en nuestra vida cotidiana. Y con respecto al autor, ahí vimos también al inicio, en el primer versículo dice: palabras del predicador, hijo de David, y fue rey de Jerusalén. ¿Quién fue hijo de David? Bueno, ya lo mencionamos, es Salomón, es el autor de este libro. Eso es lo que nos muestra precisamente este primer versículo de la Biblia, ¿verdad? Y nos permite conocer que David tuvo un hijo llamado Salomón y que también fue rey de Jerusalén. Salomón, ya lo hemos mencionado, fue un hombre con mucha sabiduría. Dirigió a su pueblo muchas veces de una manera correcta y sabia sobre muchos aspectos importantes, y nos dejó escritos que reflejaban el gran conocimiento que tenía y el estilo de vida que llevaba, tanto no solamente correcto, sino también incorrectamente. La fecha aproximada de su escritura es aproximadamente por el año 1000 antes de Cristo, recordando que las fechas son subjetivas, es decir, que por lo antiguo de los libros no podemos exactamente decir un tiempo exacto. La naturaleza literaria del libro. Ya dijimos que su naturaleza, como todos los libros de esta serie, de esta parte, son poéticos, sapiensales. Sin embargo, la semana pasada que vimos el libro de Proverbios, notamos una gran enseñanza. ¿Por qué? Porque lo que Proverbios nos estaba enseñando era los paralelismos, y ahí conocimos que eran los paralelismos sinónimos, los paralelismos antitéticos y los paralelismos constructivos. Así que en este libro de Eclesiastés vamos a ver también una estructura diferente. Vamos a empezar analizando este libro. Primeramente vamos a decir que Eclesiastés es una especie de sermón o una predicación en donde varias veces encontraremos a una persona hablando consigo misma. Y en algún momento de nuestra vida, mis hermanos, algunos de nosotros también nos encontramos hablándonos a nosotros mismos. No sé si a ustedes les haya sucedido eso, ¿verdad? A veces nos hacemos preguntas y nosotros mismos no las contestamos. ¿Qué pasará mañana? Pues esperemos que nada, ¿verdad? Así es una de las preguntas más comunes que nos podemos hacer. Bueno, en ese sentido, Eclesiastés vamos a considerarlo un sermón dirigido a él mismo. O sea, Salomón se está hablando a sí mismo. Y eso lo vamos a ver ahí en el capítulo 1, en los versículos 12 al 14. Vamos a hacer una pequeña muestra de lo que estamos analizando, ¿verdad? Dice en el versículo 12 del capítulo 1: después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad, porque ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad, como la luz a las tinieblas. 14. El sabio
tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Ahí vemos, capítulo 1, versículos 12 al 14. Sí. Después volví yo a mirar, ¿no dice así? Aquí lo tengo. 12. Después volví yo a mirar para ver la sabiduría. Ahí está mal. ¿Es el capítulo 2? Ok. Entonces aquí sí es cierto, es el capítulo 2. Entonces es el capítulo 2. Así que también podemos decir que Eclesiastés es un documento con mucha filosofía, porque responde a muchas preguntas existenciales de nuestra vida cotidiana, de nuestra existencia, de la existencia del ser humano. Como una de ellas, a veces nosotros mismos nos preguntamos, ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué nací? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es el propósito del hecho de que yo esté aquí en la tierra? Es una pregunta existencial. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué tengo que trabajar o por qué tengo que dormir? Bueno, tengo que comer porque tengo que trabajar. Tengo que trabajar para poder comer y tengo que descansar para poder trabajar, ¿verdad? Son preguntas que tienen una respuesta sencilla, ¿verdad? Pero habrá preguntas que nosotros mismos no nos podremos contestar. Así sucedía con Salomón. Había muchas preguntas que él mismo no las entendía. ¿Por qué tenemos que venir los domingos a la iglesia? ¿Por qué tenemos que venir precisamente a esta hora? Son preguntas que en algún momento, no solamente nosotros, mucha gente se las hace, ¿verdad? Salomón incluso pareciera que está incitando a ciertas situaciones que están fuera de contexto de un ser humano, aunque debemos entender que la finalidad no es desviarnos de nuestra existencia, sino hacernos reflexionar sobre nuestra vida, sobre nuestra existencia. Así que, mis hermanos, también les invito y les animo a que si hay alguna pregunta, pues con toda confianza levanten su mano y hay algo que podamos contestar, lo haremos en su momento, ¿verdad? Vamos a otra parte que se llama el tema central de este documento. Si nosotros hemos leído el libro de Eclesiastés, levante la mano quien ha leído el libro de Eclesiastés, por ahí mis hermanos, a ver nada más, también Socorrito, también la hermana, a ver, ¿alguna idea de lo que se trata este libro? Algo que ustedes hayan reflexionado sobre la idea de qué se trata el libro. ¿Alguna idea, Socorrito? ¿Alguna idea, hermana Elena? Son como consejos. Pudiera ser como consejos. ¿Alguna idea? La vanidad del ser humano. ¿Mi esposa? ¿Alguna idea? ¿Cuál fue la idea? Si nosotros ya hemos leído el libro, ¿tienes alguna idea sobre de qué trata el libro? Creo que es como la vida sin Dios. Bueno, ahí ya tuvo una idea mi esposa, ¿verdad? Dice al inicio en el versículo 1, o más bien en el versículo 2 del capítulo 1, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y le vamos a agregar al tema central de este libro, vanidad de vanidades, todo es vanidad.
sin Dios. Eso pudiera ser un tema más complejo, más completo de lo que es el libro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en algún momento Salomón estuvo así, sin Dios, y nosotros también en algún momento estuvimos fuera de la presencia de Dios. Y esto lo que le está sucediendo a Salomón precisamente es que en algún tiempo hizo muchas cosas incorrectas ante los ojos de Dios, ¿verdad? Pero la vanidad para Salomón no es lo que nosotros entendemos hoy en día en la actualidad. Y la vanidad, ¿cómo la podríamos definir cada uno de nosotros? Por ejemplo, Maite, ¿cómo podrías definir la vanidad? Así es. En la apariencia, por ejemplo. ¿Alguna idea, Socorrito? ¿Cómo podríamos definir hoy en la actualidad la vanidad? Ándale, la presencia, ¿verdad? Tener una buena presencia, ¿verdad? Tanto física como en nuestro vestuario, ¿verdad? También todo eso a veces, así lo vemos en la actualidad, lo que es la vanidad, ¿verdad? En nuestros días. Pero nos fijamos a veces en pequeños detalles como nuestro vestuario, como nuestro físico, sobre todo en la mujer. Se fija que ande bien maquillada, que no se le corra el labial, ¿verdad? Y constantemente, sobre todo, se están viendo en el espejo, ¿verdad? Eso es lo que ahora vemos en la vanidad. Ahora hay vanidad no solamente en la mujer, también hay vanidad en el hombre, ¿verdad? Eso lo vemos, ¿verdad? Pero de acuerdo con este libro, de acuerdo con el libro de Salomón, vamos a tener una respuesta más certera de lo que es la vanidad. Salomón nos quiere decir que la vanidad es todo aquello que es pasajero, todo aquello que es temporal, todo aquello que dura un momento, inclusive también lo podemos mencionar con respecto a nuestra vida, porque nuestra vida es muy efímera, nuestra vida es, si acaso el Señor nos permite llegar a 70, 80 años hoy en este día, aún así, ante Dios, es una vida muy, muy corta, ¿verdad? Así que todo en esta vida, lo que dice Salomón es que todo tiende a degradarse, todo es superficial, todo es temporal. Salomón llega precisamente a esa conclusión que podemos tener un buen cuerpo, podemos estar muy saludables, pero en algún momento todo eso se va a acabar. Podemos tener como él mucha fama, podemos tener mucho poder y podemos tener mucha riqueza que nos ofrece en este mundo, pero que en algún momento todo eso se va a acabar. Salomón también nos dice en su libro: pude disfrutar de los mejores placeres, darle rienda a mis mejores gustos y a mis mejores diversiones, pero también todo esto se me acabó. Así que Salomón finaliza diciendo que la vanidad es todo aquello que es finito, que en algún momento se acaba, todo aquello que es temporal, todo aquello que no va a durar mucho tiempo. Y la pregunta es, ¿qué acaso nuestra existencia también es temporal? Claro que sí, ¿sí? Nuestra existencia se limita solamente, como les dije ahorita, a unos 70 o 80 años, o si Dios nos permite cumplir más. Hay gente que ha cumplido 100 años, ¿verdad? Pero aún así, con referencia a Dios, es un tiempo muy limitado. De alguna manera, pareciera que este documento
es la carta de arrepentimiento de Salomón. Y así va a ser, lo vamos a ver al final. ¿Se entiende? ¿Entendemos lo que es la vanidad con respecto a lo que nos dice el libro? Todo lo que es temporal, todo lo que es pasajero, todo lo que no, perdura. Después de que Salomón tuvo una vida incorrecta, apartado de Dios, de tantas mujeres que tuvo, dice la Biblia que tuvo alrededor de 1000, como 700 concubinas y 300 esposas, imagínense. Y a pesar que Dios le había dado tanta sabiduría, este documento reflejó un arrepentimiento en los últimos días en el rey Salomón. Y aunque Salomón nos lo enfatiza constantemente en su libro, todo es vanidad de vanidades, todo es temporal, preguntémonos cada uno de nosotros, ¿la existencia de cada uno de nosotros tiene sentido? ¿Tiene sentido? Debe de tener un sentido, ¿verdad? Debe de tener un sentido. Bueno, en sí mismo, la existencia del ser humano, tal vez no para algunos, pero tal vez sí para otros, la existencia no tenga sentido, porque hay mucha gente que hoy en estos tiempos, sobre todo, se suicida pensando que ya no tiene sentido su vida. Pero para muchos tienen muchas motivaciones para seguir adelante. Así que depende de cómo las personas lleven su vida. La existencia humana toma un mejor sentido cuando se conecta con Dios, mis hermanos. Y eso vayámoslos anotando y dejémoslo como una reflexión para que nosotros entendamos lo que quiere decirnos verdaderamente Salomón en este libro. Sobre todo, cuando el ser humano está vacío, cuando está en el mundo, todo lo que va a encontrar va a ser temporal, va a ser superficial, va a ser pasajero. Pero cuando una persona conecta su vida, su existencia con la de Dios, hay una esperanza mayor que un día estaremos en la eternidad viviendo con Dios. Y eso es lo que quiere decir precisamente la vida eterna con Dios. ¿Qué sentido tiene? Mucha gente se pregunta, ¿qué sentido tiene que yo haya nacido? ¿Qué sentido tiene que yo crezca? ¿Qué sentido tiene si nos reproducimos con nuestra familia, con nuestros hijos? ¿Qué sentido tiene que tengamos un título o un buen trabajo o una familia si al final de nuestra vida todos vamos a morir? ¿Hay algo de lógica en esto? Pues no, porque el ser humano sin Dios no tiene esperanza. Pero si lo conectamos con Dios, entonces ya la vida se vuelve con propósitos más específicos, que es conectarnos con la esencia de Dios. Así que en Eclesiastés 4, del 2 y 3, vayamos para allá, por favor. Eclesiastés 4, 2 y 3. Leámoslo desde el 1. ¿Sí? Dice, me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, o sea, en la tierra. Y he aquí las lágrimas de los oprimidos sin tener quien los consuele. Y la fuerza estaba en la mano de sus opresores. Y para ellos no había consolador. Y alabé yo a los finados, a los que ya murieron, mas a los vivientes, los que viven todavía, y tuve por más feliz que unos y otros al que no ha sido aún, que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen.
He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obra despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Ahí nos damos cuenta, mis hermanos, lo que dice Salomón respecto a lo que es la vida. Lo que para muchos seres humanos sería mejor no haber nacido en este mundo lleno de maldad, y aún para otros es mejor morir que estar vivos. Para Salomón lo entendió, pero ya al final de sus días, porque él vivía en un mundo de opulencia. Recordemos que él vivía en un palacio, vivía en un mundo de opulencia, y cuando se dio cuenta de todo lo que la gente de fuera padecía, de lo que toda la gente de fuera que no estaba en el palacio sufría, entonces él llegó a estas reflexiones. ¿De qué servía que él tuviera grandes cantidades de placer, grandes cantidades de oro, plata, si de todos modos él estaba todo el tiempo recluido en su palacio? Por esto el tema principal es vanidad de vanidades. Todo es vanidad, pero sin Dios, porque con Dios nuestra vida cobra otro sentido. Ahora viviremos para su gloria y tendremos una esperanza mayor en la eternidad con Cristo. Un filósofo en la antigüedad llamado Agustino dijo: nos has creado para ti, dijo de Dios, nos has creado para ti y solamente así estaremos satisfechos cuando regresemos a ti. Solamente en Dios estaremos plenos, porque en Él somos y existimos. Y es necio decir que sin Dios podremos hacer algo. No nos damos cuenta que en esta vida todos tenemos un tiempo hasta que llegue el día de nuestra muerte. Y Salomón se da cuenta de que le sirvió tener tanto dinero y de muchas propiedades costosas, grandes palacios, si él mismo no los pudo disfrutar. Si el mundo en el que vivía era un mundo lleno de maldad, así que él casi no lo disfrutó. Entonces él al final de sus días consideró todo eso un fracaso. Y sí lo es, porque ¿de qué le sirve tener muchas cosas bonitas y costosas si todos eso aquí se va a quedar? En algún momento de nuestra vida nosotros partiremos y lo que hemos hecho no sabemos ni quién lo va a disfrutar. Así que ese es el tema, entendiendo vanidad de vanidades, todo es vanidad. El propósito del libro, por ahí vamos a pasar a esta parte que es importante. Este propósito lo encontró Salomón al final de su vida, y es que el hombre debe de llegar a la plenitud en Dios para poder encontrar un propósito para su existencia. Salomón lo que quiere al escribir este libro es que evitemos la congoja y que busquemos la felicidad en aquellas cosas que solamente Dios las puede dar. El trabajo no nos va a dar más que sí nos va a dar satisfacción, es un trabajo. La riqueza también, pero recordemos que en estos tiempos también la riqueza nos va a dar congoja, nos va a dar preocupaciones, ¿verdad? Y los placeres de la vida van a ser superficiales. Así que Salomón nunca estuvo satisfecho ni aún de todo lo que tuvo. Él nunca se sació, ni siquiera dijo sus ojos de ver todo lo que había visto, en muchas mujeres hermosas, en muchos lujos, en mucho oro, en mucha plata, en muchas joyas, en muchos grandes palacios, en grandes jardines. No se sació de ver todo eso, y al final de sus días
terminó con una congoja muy grande, porque ¿de qué le servía haber hecho todo eso? ¿De qué le servía inclusive haber tenido tanta sabiduría si de todos modos iba a llegar a su fin? En el capítulo 11, sí, vayamos para allá, mis hermanos, del 9 al 10, les da consejos a los jóvenes. Dice ahí, ¿quién me lo puede leer, por favor? ¿Está ahí en la pantalla? Sí, por favor, hermano. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. 10. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Así es. Así que también la adolescencia y la juventud son vanidad. Se van a terminar. Nosotros un día fuimos jóvenes, un día fuimos niños, un día fuimos jóvenes, disfrutamos de muchas cosas y en algún momento también llegaremos a nuestro final. A partir de aquí, del 13 y 14, el capítulo 12, perdón, 9 y 10, 9 al 12, perdón, 9 al 12. Aquí está precisamente el propósito de este libro de Eclesiastés. ¿Quién me lo puede leer, por favor, Socorrito? En cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos inundados son las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, sé amonestado, no hay fin de hacer muchos libros, y en mucho estudio es fatiga de la carne. Bueno, hasta ahí, pero fíjense que ahora en estos dos últimos versículos, el 13 y el 14, ahí está precisamente el propósito del libro. Por favor, síguele leyendo, Corrito. El fin de todo el discurso oído es este. Todos, vamos a leerlo todos. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra, juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Dios conoce nuestro corazón y aunque haya cosas que nosotros no las hayamos confesado, Él las traerá, ¿verdad? Y entonces, este es precisamente el propósito del libro. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Vamos a poner un ejemplo. Son ejemplos cotidianos de cada uno de nosotros. Por ejemplo, mi esposa encuentra su felicidad en mí. Pues sí, aparentemente la tiene, ¿verdad? Pero va a llegar un día en que yo también tenga que partir. Yo encuentro felicidad en ella, pero también el Señor sabe que un día ella va a partir y yo tengo que saberlo. Así que todo eso sigue siendo, ¿qué? Temporal. La felicidad de nosotros es temporal. No debemos de malinterpretar el matrimonio, diciendo que en un matrimonio no hay dicha, que no hay amor, que no hay felicidad. Sí la hay, claro, ¿verdad? Pero es temporal, mientras estamos en esta vida.
Pero la plena felicidad del ser humano, mis hermanos, está en Dios. Por eso es mucho mejor ahora que estamos ya en la presencia, en el camino correcto de Dios, y ahora ya somos plenamente más felices. Ya no estamos esperanzados a que ella parta o que yo parta, sino que la felicidad de cada uno de nosotros está en que tenemos a Dios en nosotros. Y esa es la esperanza, que un día nos volveremos a ver. Amén. La plenitud precisamente la da Dios. Lo demás es consecuencia de lo que Dios nos da. Dios nos da salud, Dios nos da trabajo, Dios nos da prosperidad, Dios nos da muchas cosas, ¿verdad? Nos da en abundancia, pero a veces nosotros no las sabemos disfrutar, o a veces utilizamos todo eso que tenemos para no venir a la iglesia. Hay gente que ahorita está divirtiéndose en otros lugares en lugar de venir a buscar a Dios, y eso lo sabemos, ¿verdad? Que otra gente ahorita están en la playa, que están en una fiesta, que están en un carnaval, que están en una situación de diversión, pero todo eso es superficial. Pues nosotros, en la presencia de Dios, estamos siendo obedientes a lo que Dios nos manda. Así que la felicidad, la economía, el matrimonio, los hijos, son el resultado de tener una relación genuina con Dios. Eso nos lo dice Salomón. Y cuando nosotros entremos a profundidad a estudiar este libro con mayor detenimiento, podemos ir entendiendo bien este libro, cómo fue Salomón en su vida y cómo terminó Salomón sus últimos días. Vamos a ver un poco de la estructura de este libro. Esta estructura la hemos dividido en dos partes. La primera parte es del capítulo 1 al capítulo 6, en donde encontramos, en el capítulo 1 ya encontramos el título, ¿verdad? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y el prólogo sobre el hastío, precisamente una introducción de lo que Salomón contempló en su vida, un hastío de tener tanto y no poderlo disfrutar. Llegó a ese momento de que tuvo una gran pesar, de qué le servía tener tanto si no lo podía disfrutar. Y Salomón nos quería decir así, bueno, se lo quería decir él mismo: ¿de qué me sirve tener tanto si no lo puedo disfrutar? Básicamente es lo que se estaba diciendo: estoy empachado de todo lo que tengo y nada me sacía. Tengo muchas alhajas, tengo mucho dinero, tengo muchas mujeres, tengo mucha sabiduría, tengo mucha fama, que vienen reyes de otros lugares a verme, y no, eso ya no lo llenaba, ya no llenaba su corazón. Siempre sentía un vacío al final en algún momento, o a lo mejor no podía tener un día él solo para reflexionar, para descansar, no sabemos. Pero al final de sus días, Salomón evidenció eso, precisamente ese hastío en su vida. Él estaba asqueado, como ya les dije, de tantas manjares que comía. Llegaba un momento que ya ningún manjar le satisfacía su apetito. Y esto nos lo dice precisamente en el capítulo 1, versículo 3, nos lo empieza a decir, ¿verdad? Dice, síganme ahí con su vista: ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar donde se levanta. ¿Se dan cuenta cómo él veía que todo era un círculo? Salía el sol y se ocultaba.
Al otro día volvió a salir y se ocultaba. Y luego dice, una generación viene y otra generación va. Y todo es lo mismo. Y luego dice, se apresura el sol a volver al lugar donde se levanta. Y luego así nos sigue diciendo una serie ahí de cuestiones en donde vemos el hastío que él tenía, ¿verdad? Por todo, cómo era tan exactamente, ¿verdad? Tan rutinario. Llegó un momento en que él ya no encontraba llenura en su corazón. ¿De qué le sirve al hombre tener tanto dinero? ¿De qué le sirve a los grandes millonarios, a los grandes empresarios tener tanto dinero si de todos modos van a pasar por lo mismo? El dinero no les va a dar la salud. Podrán tener miles de médicos, miles de tratamientos caros, costosos. Inclusive podrán trasplantarse algún órgano, pero al final irán a partir. Ese dinero muchas veces que uno ahorra, o a veces lo gasta uno en medicinas caras, en doctores caros y en tratamientos costosos. Vivimos como si nunca fuéramos a morir y morimos como si nunca hubiésemos vivido. Este es un dicho popular. En el versículo, seguimos ahí en el versículo 6, el viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Y luego dice, los ríos todos van al mar, el mar no se llena, al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. ¿Se dan cuenta? Como él tenía tanta sabiduría y contemplaba todos los amaneceres, contemplaba el agua, contemplaba el viento, contemplaba todo y veía que todo era un círculo rutinario, todo era rutinario. Llegó un momento en que todo él ya no le encontraba sentido a su misma existencia. Estaba en el versículo 8, ahí en ese mismo, todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Es que estaba reflejando ahí, ya estaba reflejando él un hastío en su vida. Ya dice, ya nada me llena, todo es fatigoso, más de lo que el hombre pueda expresar. Ni yo mismo nunca me sacío de ver lo que puedo ver, ni de oír lo que oigo. He oído mejores cantantes, cánticos, porque él compuso muchos proverbios y compuso muchas canciones, ¿verdad? Y compuso este libro al final de sus días, y precisamente para dejarnos esto que él lo sintió al final de su vida. En 100 años ya nadie se acordará de nosotros. Nosotros nos acordamos de nuestros bisabuelos, ¿verdad que no? A lo mejor nos acordamos de nuestros abuelos, que todavía los alcanzamos a conocer, pero de nuestros bisabuelos. Así que así va a pasar en nuestra vida, en 100 años o más, nadie se va a acordar. Si tuvimos una tumba, esa tumba un día va a ser olvidada y ahí va a quedar. Nosotros, todo lo que tenemos, esta casa, aquella otra casa, si alguien tiene una casa, esa casa, quién sabe a quién se le quedará, o si en 100 años esa misma propiedad todavía va a existir. Entonces, también en esta primera parte, Salomón nos habla de que él tiene 4 grandes decepciones. Y esas decepciones a veces también nosotros los seres humanos las tenemos. En nuestra juventud queremos, como dicen, comernos el mundo, ¿verdad? A puños. Nos queremos divertir, queremos tomar, queremos probar, queremos hacer todo. Queremos llegar inclusive a una plena realización como seres humanos, ¿verdad? Queremos estudiar, queremos tener un título, queremos tener muchas cosas, ¿verdad?
Pero recordemos que todo eso al final también tendrá un fin. Cada uno de nosotros un día también fuimos jóvenes y tuvimos sueños, crecimos, terminamos la primaria, la secundaria, el bachillerato, algunos la universidad, y muchos van a lograr tener un buen trabajo y así seguir nuestra realización personal en nuestra familia. Y un día esperar tal vez una pensión o una jubilación. Así también le pasó a Salomón. Primera decepción, capítulo 2, del 1 al 3. Por favor, Maite. Del 1 al 3. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esta también era vanidad. A la vista dije, enloqueces y al nacer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, a saber cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de sus vidas. Así es. Y en el 4 dice, se los voy a leer ahí, síganlo en la pantalla, dice, engrandecí mis obras, o sea, su palacio lo hizo más grande, más bello, hizo grandes jardines, edifiqué para mi casa, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto, me hice estanques de agua para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles, compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa también, tuve posesión grande y de vacas y de abejas más que los que fueron antes de mí en Jerusalén. 8. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y de cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Mas de esto conservé conmigo mi sabiduría. Así que ahí nos vamos dando cuenta cómo Salomón tuvo una gran decepción de todo lo que él tenía y de todo lo que pasó. Vi que todo era vanidad y aflicción de espíritu, sin provecho debajo del sol. Imagínenselo a un rey con tanto poder, con tanta riqueza, que tenía todo en abundancia y aún así no era feliz. Esa era la primera decepción. La segunda decepción de Salomón fue reconocer su condición de mortalidad. Soy joven, soy rico, tengo mucha sabiduría, dijo, pero igualmente también, ¿qué dijo? Me voy a morir. Unos se morirán antes y otros después, pero según todos vamos a morir. Ahí en ese mismo capítulo 2, del 12 al 13. Después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad. ¿Por qué? ¿Qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad como la luz a las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Así que ahí vemos a Salomón con esta segunda decepción. ¿Por qué? Porque también él, ¿de qué le servía todo lo que tenía si también iba a morir? ¿Por qué? Precisamente porque en ese momento Salomón estaba sin Dios. Otra decepción, capítulo 3, versículos 16 y 17. Capítulo 3,
16 y 17. Dice, léemelo por favor. Vi más debajo del sol, en lugar del juicio, allí Había impiedad, y en lugar de la justicia, allí iniquidad. había iniquidad. Otro, 17. Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Ahí está, ¿verdad? Dice que en todo encontró impiedad y en todo encontró iniquidad. Salomón estaba decepcionado de un mundo sin justicia y al contrario encontró mucha maldad en el ser humano. Salomón, aun siendo rey, se decepcionó de la sociedad humana de ese tiempo en que vivía, terriblemente injusta y tal vez con una gran desigualdad económica entre el pueblo. ¿Será diferente ese tiempo como el que vivimos hoy? ¿Verdad que no? Vivimos actualmente en un mundo injusto, en donde hay mucha desigualdad económica en todo sentido, ¿verdad? Así que Salomón tuvo otra cuarta excepción, la sátira sobre el dinero y la riqueza. A Salomón le acongoja mucho que la riqueza y el dinero sean un engaño que llevan muchas veces al hombre al hastigo. Vayamos al capítulo 6, por favor, mis hermanos. Capítulo 6 del 1, versículo 1 y 2, por favor. ¿Quién me lo puede leer, hermanita Elena? Hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres, y del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfruta de su extraño después de vanidad y mal voluntad. Ahí está, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando hay gente que tiene demasiado en abundancia? Muchas veces tiene casas, tiene propiedades, tiene muchos vehículos, pero tiene muchos sirvientes también para cuidar esas propiedades. Entonces él se va de viaje o él se va a su trabajo y los que se quedan disfrutando son gentes extrañas. A veces son los mismos sirvientes que comen lo que les deja en los refrigeradores. A veces toman hasta los autos, son choferes y son los que disfrutan todo, ¿verdad? Las comodidades de una residencia, por decir algo, ¿verdad? Así que esa es la cuarta decepción que Salomón precisamente tenía en su corazón, que tanta desigualdad da el dinero y ni siquiera lo disfruto. ¿De qué sirve que tenga todo si ahí se va a quedar? Pero Dios muchas veces no les da la facultad de disfrutar ellos, sino que la disfrutan todos los extraños y mucha gente que viene después de él. La reflexión es de que mucha gente extraña, que perciben salarios a veces escasos, disfrutarán de todas las comodidades de una casa. Y suele pasar, ¿verdad? Famosos personajes, artistas o políticos o empresarios que tienen diferentes residencias en lugares, en Acapulco, en Cancún, y tienen gente que las cuida y son los que disfrutan todas las comodidades de esos lugares. Sin embargo, hay personas con familias que con lo más básico viven una vida de contentamiento y gozo. En la segunda parte de la estructura del libro, de los versículos del 7 al 12, lo primero es que en el capítulo 7 nuevamente encontramos un prólogo, ¿verdad? Mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Fíjese bien lo que va pensando ya Salomón. Capítulo 7, versículo 1. Una comparativa, un contraste entre la sabiduría y la insensatez.
Salomón nos habla de otras 4 decepciones. Vemos la primera, las desigualdades en esta vida, en el capítulo 8, por favor. Capítulo 8. ¿Sí? Ahí vemos el contraste entre la insensatez y la sabiduría, ¿verdad? ¿Quién como el sabio y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se madurará. Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. No te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque Él hará todo lo que quiere. En eso termina diciendo en esta parte, ¿verdad? La segunda decepción es sobre el amor. Por eso, lo que les decía hace un rato, nuestra pareja no nos va a dar siempre la felicidad total y plena. Nosotros, como dice la canción, nosotros no somos la pareja perfecta, porque la pareja perfecta solamente la tendremos cuando estemos con Dios. La muestra está en la mujer samaritana, que tuvo varios maridos, ¿verdad? Y con ninguno era feliz. La tercera decepción tiene que ver con la necedad y la locura en el capítulo 10, mis hermanos. Versículo 1. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. 2. El corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. Así que el sabio, con una pequeña mosca, dice ahí, que esté muerta, echa a perder todo. ¿Sí? El corazón del sabio está en su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. Una pequeña pizca de algo negativo, algo incorrecto, le apesta y le da mal olor. Recordemos al rey David y al apóstol Pablo. ¿Por qué son recordados el rey David y el apóstol Pablo? El apóstol Pablo, ¿por qué fue recordado? Precisamente porque persiguió a la iglesia, ¿verdad? Esa fue, aunque él era un gran erudito, un gran estudioso, muchos de los apóstoles al final le decían, no, pero es él el que persigue, era su principal aguijón, que en muchos lugares lo reconocían como el que perseguía a los cristianos. Otra, a David, ¿por qué lo reconocían? ¿Por su gran elocuencia? ¿Por qué lo reconocían a David? Por la infidelidad que tuvo, por el homicidio que cometió con un siervo, con un guerrero. Y ahí se le quedó hasta los últimos días de su vida, ¿verdad? Así que una pizca de algo malo que hagamos echará a perder toda nuestra vida. Y eso era lo que decía Salomón. Tengo que ser perfecto, porque si no, ya no puedo. Y no podía ser perfecto porque nadie es perfecto. Y por último, la cuarta decepción de Salomón fue su senectud. Capítulo 12, versículo 1, por favor. Y nos deja esta reflexión. Por favor, ¿quién me lo lee, Socorrito? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. No tengo en ellos contentamientos. Una gran decepción que tuvo Salomón en sus años últimos fue que él ya estaba viejo, ya estaba anciano, ya estaba decrépito, ya estaba enfermo,
y entonces ahí fue cuando finalmente se puso a escribir todo eso, en donde para él al principio no se dio cuenta, pero se dio cuenta que todo había sido vanidad de vanidades, todo era pasajero. Y él les deja estos grandes consejos a los jóvenes: acuérdense de tu Creador en los días de su juventud, y acordémonos, si todavía tenemos nosotros la capacidad, todavía tenemos la elocuencia, todavía podemos trabajarle al Señor en la obra, acordémonos de eso, porque seguramente habrá un momento en que ya no lo podremos hacer. Así que antes de que lleguen los días malos, ya no vamos a tener el cuerpo encorvado, ya no podremos caminar. Y Salomón termina este libro reconociendo que sin Dios no somos nada. Tal vez decepcionado de la vida que llevó, aunque mucha sabiduría, no pudo aprovecharla, no supo ni pudo aprovecharla. ¿De qué le sirvió tanto poder, tanta fama, si él mismo reconoció que todo era pasajero, que todo era vanidad? Temas teológicos. Todo este libro tiene mucha teología. Predomina Dios en la plenitud del hombre, porque en Dios vivimos, porque en Dios existimos y porque en Dios somos, nos movemos. Lo dijo el apóstol Pablo en una de sus cartas, ¿verdad? También encontramos cristología. Aunque no hay como tal una revelación o mención del Mesías anunciado, Eclesiastés es como una sombra, como un preámbulo de que debemos buscar a Cristo, porque hoy en la actualidad solo en Cristo tenemos la plenitud de la revelación de Dios y en Él somos plenos. Y de hecho la vida de Salomón en su juventud es como la vida de cada uno de nosotros en nuestra juventud, apartados de Dios. Necesitamos conocerlo, necesitamos apartarnos de muchas de las diversiones que tuvimos. Cada uno de nosotros nos acordamos de muchas de las cosas que hicimos en nuestra vida pasada, ¿verdad? ¿Y de qué sirvieron? Solamente quedaron recuerdos, algunos buenos, pero algunos malos. Así que esa es la reflexión que nos deja Salomón. Amartología y antropología, los documentos del pecado, las doctrinas del pecado y de la naturaleza también del hombre, nos reflejan la temporalidad del hombre, que todo es vanidad, todo se acaba. La cosmología la vemos en la eternidad de Dios. Generaciones van y generaciones vienen, pero Dios permanece en referencia a que el mundo, el cosmos, también son creados y que también algún día llegarán a su fin. Hay más doctrinas teológicas, mis hermanos, pero con esas vamos a dar adelante. Tenemos 2 retos de interpretación, 2 preguntas para terminar, mis hermanos. Ahí están en la pantalla. La primera: ¿debemos experimentar todo lo que Salomón pasó para llegar a esta misma conclusión? ¿Ustedes qué piensan, mis hermanos? ¿Debemos de hastiarnos, de trabajar, de disfrutar de los placeres de la vida? ¿Debemos de hacer lo que ya hicimos? Ya lo hicimos. Pero ¿podremos seguir adelante en esa vida disipada, en disfrutar? ¿Ustedes qué piensan? Precisamente para eso sirve este libro, para llegar a esta conclusión. ¿Ustedes qué piensan? ¿Podremos seguir así o ya no es necesario? Porque finalmente un día también llegará el fin. ¿Tú qué piensas, Maite? Pienso que como él tenía todo, o sea, él sí no encontraba el sentido de su vida. O sea, él decía, pues ya soy rey, ya tengo riquezas, mujeres, ¿qué más hago? Por eso él se ponía a estudiar todo lo que era la vida, el aire, el cielo, el agua, todo. O sea, tenía tanto tiempo libre que podía estudiar bastante, ¿no? Pero creo que si una persona necesita, eso es lo que yo pienso, ¿no?
Sí, 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 sí. Tiene su rutina, Pero sin Dios, pero ok, hay que hacerlo de la mano con Dios. eso. Sí, sí, porque finalmente aquí está hablando que todo eso es lo que hizo, pero era sin Dios, ¿verdad? Pero ahí la pregunta Entonces, es que si debemos experimentar todo eso para llegar a esa conclusión, o sea, al final de sus días dijo, todo es pasajero y yo también voy a morir. Entonces es mejor trabajar en la obra con Dios o seguir adelante sin Dios. Entonces esa es la conclusión. Para eso nos sirve este libro, para reflexionar sobre nuestra vida, cada uno de nosotros, ¿verdad? Quisiéramos ser como Salomón, cada uno de nosotros, ¿verdad? Tener muchas riquezas, sobre todo en estos tiempos, ¿verdad? Tener una vida de excesos, ¿verdad? Tener un buen trabajo, tener muchos placeres, tener mucho conocimiento, mucha sabiduría, ¿verdad? Todo lo demás que tuvo Salomón, sobre todo en este tiempo que hay mucho donde gastarlo, ¿no? Pero al final podía ser que terminemos decepcionados de la vida. La idea es precisamente evitar todas esas congojas, evitar todos esos fracasos que tuvo Salomón y que solo en Dios está la felicidad. No, nuestra felicidad no está en nuestro trabajo, ni en nuestro buen salario, ni en tener una buena familia. Claro que es importante, ¿verdad? Pero la plena felicidad está solo en Dios. Él es el que nos puede llenar en plenitud y eso es lo que debemos anidar en nuestra mente y en nuestro corazón. La segunda pregunta, ¿cuál es el valor de nuestra vida humana? ¿Alguien puede responder? ¿Cuál es el valor de ahora de nuestra vida humana? Hermanita Elena, ¿cuál es el valor de la... En lo personal, mi valor ahora que soy cristiana es el camino a Cristo, seguir a Cristo. Ahí está, pero ya es ahora en Cristo, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, aunque una persona sea muy rebelde, sea muy desobediente, sea vicioso, sea homosexual, o sea, lo que sea, o inclusive a todos aquellos que están en una prisión, porque el hermano que va a Pacho, ahí se encuentra con muchas personas que ahora añoran tener esa libertad y ya no cometer los mismos errores. Para Dios, mis hermanos, todos somos valiosos, porque somos hechura suya, y fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Aún todas esas personas que han hecho cosas incorrectas, todas esas personas son valiosas para Dios, porque somos imagen y semejanza. Aún nosotros somos más valiosos que los ángeles, porque hay un texto que dice que Cristo no vino a morir por los ángeles, sino vino por la descendencia de Abraham. Y la vida es valiosa porque Dios nos da un valor mucho mayor aún en Cristo. O sea, el valor de la vida humana radica en que ahora somos hijos de Cristo, hijos de Dios. Pablo, el apóstol, dijo: toda mi vida pasada la tengo por basura, porque ahora mi valor radica en Cristo, quien me buscó y me halló. A él todo lo que había tenido, su gran elocuencia. También era un hombre que era irreprensible, fariseo de fariseos, con una gran preparación. Y dijo él: todo eso lo tengo por basura, por Cristo. Así es, mis hermanos. Vamos a terminar con una moraleja que está ahí en la última diapositiva. La vamos a leer todos, mis hermanos, a una voz, mis hermanos. Dice así. ¿Ya está ahí en la pantalla? La leemos todos, mis hermanos. Eclesiastés representa la dolorosa autobiografía de Salomón, quien durante gran parte de su vida despreció las bendiciones de Dios en sus placeres personales. En lugar, lo escribió al final de sus días con el objetivo de advertirnos de no cometer el mismo error trágico hoy en día. Vanidad de vanidades, todo es vanidad, todo es pasajero. Amén.
Apágalo.